sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta mañana al doctor Gilberto Herrera Ruiz, quien es diputado federal. Vamos a platicar de temas trascendentes. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí. Y justamente le preguntábamos la semana anterior sobre el tema del presupuesto. Volvemos a escuchar al gobernador hablando sobre este tema, sobre la preocupación de los recortes. Usted nos decía la semana pasada que no hay tal recorte. Doctor, ¿cómo está el tema del presupuesto? Bueno, lo que está recibiendo Querétaro son 2.066 millones más. Sí, lo que pues es un buen aumento. Pues de hecho el gobernador está declarando el día de ayer que va a tener un aumento ya en el total de un 5%, 63,000 millones de pesos. ¿Sí? Pasar de 60,000 a 63,000, pues es un 5% lo que él está observando en el momento, y que pues va a dar una capacidad sana pues para continuar el crecimiento de Querétaro. Y ahí va a estar el gran debate. ¿A dónde se van a ir esos 63,000 millones de pesos? ¿Quién lo decide, doctor? Bueno, él lo propone y lo aprueba el Congreso local, ¿sí? La legislatura local es la que lo aprueba. Entonces, hay temas todavía que se tienen de deuda social, pues se puede decir. Somos de los pocos estados que todavía no cubrimos el 100% de apoyo a discapacidad. O sea, el gobernador firmó el convenio, pero pues nunca aportó el recurso, ¿sí? De peso a peso para, o sea, se garantiza a todos los menores de edad con discapacidad. El gobierno federal, con el presupuesto que le sobra, apoya de 18 a 29 años, y ya de 30 en adelante hasta 64 años no puede dar el apoyo. Entonces hay mucha gente, muchas familias que tienen un familiar con discapacidad en esas edades y no están recibiendo un apoyo. Entonces el gobierno federal hizo una iniciativa de peso a peso para cubrir el total, y la mayoría de los estados lo han hecho y Querétaro no. Entonces yo creo que ahí es un tema que debe de resaltarse, ¿sí? Que el gobierno del estado invierta un monto de recursos para igualmente apoyar a todos los queretanos, ¿sí? No se diga también el tema de 60 y más que está cubierto para mujeres por el gobierno federal. El gobierno de la Ciudad de México está cubriendo la parte de los hombres. Entonces también es un tema a discutir si aquí debería o no darse ese apoyo para que no quede solo en las mujeres, sino también al sector masculino queretano en ese sentido. Los caminos rurales, que tenemos una gran pues retraso, ya la movilidad es un derecho humano, y tenemos todavía cientos de comunidades que no tienen caminos pavimentados, y también muchas cosas que ni a caminos llegan, que solo se llega caminando esos lugares, y eso tiene que ver con pues, un desarrollo en temas de educación, salud y demás. Hay muchas comunidades que cuando preguntas el nivel educativo de las mujeres solo llegan a la primaria, porque en esa comunidad solo hay primaria, y para llegar a una secundaria hay que caminarle 2 horas. Y los padres deciden que las niñas no las quieren mandar de noche, de madrugada, pues, noche, madrugada, a la escuela, o si le toca el turno vespertino, regresar de noche allá. Entonces solo llegan a la primaria. Y entonces esos son temas de transporte escolar, ¿sí? O de nuevas escuelas que hay que poner, secundarias, ¿sí? Y son cuestiones, no se diga la electricidad. Hay cientos de comunidades en Querétaro que no conocen la electricidad, lo que eso significa en todos los sentidos. Entonces hay muchas cuestiones que yo creo que esos 63,000 millones de pesos se deben de discutir y tener un mayor impacto. Y bueno, también tener un ahorro, porque el fenómeno de Trump pues puede impactar las finanzas del país en general, no nada más del estado de Querétaro, sino del país, en este tema de los aranceles y en estos temas que al final de cuentas las causas es migración y narcotráfico, ¿verdad? Drogas. Entonces, esos son los temas con los que tendrá que este Congreso discutir con el gobernador hacia dónde debe tener un mayor impacto este
este recurso. En el ámbito de lo federal, doctor, ¿cuál es el estatus que guarda el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo hacia los legisladores? En la estructura político-administrativa de nuestro país, es el Ejecutivo quien presenta el proyecto de presupuesto para el siguiente año y es la Cámara de Diputados quien aprueba la forma en la que se habrá de distribuir el gasto público para el siguiente año en todo el país, incluyendo lo que se le destina a los estados y a los municipios. ¿Cuál Sí. es el estatus que guarda en la actualidad? La ventaja que tiene a nivel federal es que el Congreso, la Cámara de Diputados, no solo aprueba, sino puede modificar, cosa que en la legislatura local no puede modificar. No hay modificación. Solo puede ¿Se vota aprobar. a favor o se vota en contra? Exactamente. Y bueno, y bajo ese esquema se está dando la oportunidad de la propuesta del Ejecutivo el modificarla, ¿sí? No va a haber recortes en las universidades de educación superior. O sea, el presupuesto que se contempló para la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo, era el mismito del 2024. ¿Sí? O sea, no tenía 0 aumento. Y se va a modificar para darle el 3.5 que ya la presidenta aprobó. Y el recorte que se había hecho a la UNAM y al Politécnico y a la Universidad Autónoma Metropolitana, no solo se anula el recorte, sino también se le da el 3.5 sobre la aprobada en el peso. Y eso significa, pues, a quién le quitas, ¿no? Porque Exacto. el presupuesto no se puede aumentar en monto. O sea, porque hay un monto fijo para gastar. Los 9 billones de pesos, ¿sí? Los 9 millones de pesos, que se llaman billones en México, no se pueden aumentar. Y en eso, pues, va a haber un ahorro de los 15,000 millones de los organismos autónomos, ¿sí? Que se pueden relocalizar. Y el INE igualmente, pues, tocar ese tema. Hemos hablado también del tema de los salarios, los ministros del Poder Judicial sí ajustaron ya su salario a no tener más que el presidente, pero no lo hicieron así los consejeros de la Judicatura, ni de los organismos autónomos, etcétera, etcétera. Entonces también ahí es una discusión que se está dando para mover esos dineros pues a espacios donde haya habido algún recorte y demás. O sea, Querétaro le fue bien porque no hubo recorte, te digo 2066, pero Zacatecas sí tuvo recorte, Ciudad de México sí tuvo recorte a nivel estatal en ese sentido. Y entonces es de lo que se está trabajando esta semana y la próxima. Digo, la próxima se va a tratar de acabar esto, se trabajó esta semana, la próxima seguirá el trabajo para ya someterlo a votación en la segunda semana de diciembre y tenerlo aprobado antes del 15 de diciembre. ¿Trae el dato a la mano, doctor, de lo que se esté previendo gastar para el tren México-Querétaro? En específico no, solamente tenemos el rubro de 150,000 millones para los trenes en general, que incluye el de AIFA-Pachuca, el tren México-Querétaro y la parte Querétaro-Irapuato, que también empieza a iniciar el tramo. Pero entonces hay 150,000 millones como bolsa general y empezarán, se tiene hasta abril para acabar el proyecto técnico e iniciar obra inmediatamente después. Entonces sí va a haber un avance. En 2026 también se está proyectando un recurso y para 2027 debe estar ya funcionando el tren México-Querétaro, con lo que ello conlleve del beneficio en esta carretera que se ha vuelto ya imposible y saturada totalmente. Usted seguramente que viaja a la Cámara de Diputados lo ha vivido en carne propia, lo complejo que es ya. Sí, ya es muy complicada. Ya llegó a una saturación excesiva. Pues doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Muy agradecido. Universitaria. Vamos a una pausa, volvemos con más.